acompañándolos en esta emisión de Razones de Estado de día viernes, en donde prácticamente estamos haciendo el fin de semana informativo junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, en esta suerte de radar internacional que hacemos los días viernes. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti, también para ustedes, distinguidos auditores y auditoras y televidentes, los que nos siguen en nuestra web, en nuestra aplicación, Madero CL, también para los que nos siguen a través de Facebook Live en directo y también para los que nos ven en vivo aquí en la televisión abierta, aquí en Atacama, particularmente en Copiapó. Así es que vamos con nuestros temas, distinguido Aldo. Empecemos de inmediato en materia, don Percival, puesto que durante esta semana, la semana política se ha trasladado rápidamente a los estados de la Unión Americana, debido a que estamos en época de primarias, como lo diríamos aquí en Sudamérica o en Latinoamérica, estamos en época de caucus por parte de los distintos partidos de las dos coaliciones, tanto los republicanos como los demócratas, pero en el tema republicano la noticia ciertamente es el más que posible regreso a la candidatura presidencial de Mr. Donald Trump. Gracias. Sí. Mire, cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que tomar un poco de aire, porque claramente Estados Unidos junto a China son los suprapoderes del mundo y que representan dos miradas de cómo se debe hacer gobernanza de sus respectivos países. Uno en democracia, en democracia occidental, y otro en dictadura, como se hace en China. O sea, en China no hay partidos políticos, no hay democracia, no hay sindicatos, no hay gremio, no hay donde quejarse, no hay medios de comunicación de la oposición. En cambio, en Estados Unidos, que es también lo fuerte de Occidente, el poder supra político, militar, diplomático, económico, pasa por estas contingencias de la política y donde hay que entrar muy seriamente a analizar los objetivos que están ocurriendo ahí, los objetivos que se buscan y también los antecedentes que existen. Y eso a mí me da un inicio para integrar algún tipo de información que es clave para poder entender lo que está pasando en Estados Unidos y cuáles son más bien las repercusiones que puede tener una eventual reelección de Donald Trump. Aquí hay un tema respecto a lo que significó la salida del poder de Donald Trump, que perdió en las últimas elecciones, pero que nunca reconoció que Joe Biden había ganado hasta el día de hoy. Y también se produce porque un grupo de agitadores políticos en Estados Unidos se tomaron el Capitolio. ¿Recuerdan ustedes? En el mes de enero del año 2021. Así es. Gracias. Sobre todo porque si hubiera un grupo de personas que se tomaran la moneda o trataran de tomarse la moneda, aquí en Chile estaríamos hablando de cuestiones totalmente distintas. Allá hubo un desconocimiento de lo que la democracia había planteado, un desconocimiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos respecto a no reconocer la victoria de su oponente, Joe Biden, y sobre todo porque esto genera una distorsión en los temas de la democracia. Porque los que están en el juego de la democracia primero tienen que reconocer quiénes son los justos ganadores, independiente con que actuaron ambos con las mismas reglas del juego. Y segundo, porque meterle inestabilidad política al país que tiene que es el abanderado de Occidente en temas como señalábamos militares, políticos, diplomáticos, económicos, etcétera, es controversial. Particularmente porque estamos hablando de candidatos que tienen su experiencia, que son octogenarios en la política, y sobre todo porque se requiere tener una visión del orden, más bien de la justicia y el orden, y sobre todo del respeto al Estado de Derecho en Estados Unidos, que hasta ahora aparentemente, dado las distintas repercusiones que han tenido la actitud y la conducta de Donald Trump, lo ha llevado a la justicia. Y de hecho hay ya algunos jueces en el Estado federado norteamericano, tienen distintos jueces de acuerdo a cuál es el Estado del que estamos hablando, y tiene cierta jurisdicción además respecto de eso. Entonces, uno se pregunta si esto en Estados Unidos más bien tiene que ver con una situación netamente política, o también tiene que ver con la influencia de los medios de comunicación que llevan de nuevo a un candidato como Donald Trump, que tiene las mayorías en el Partido Republicano, que ha arrasado en las recientes elecciones de Iowa,
lejos, o sea, el contrincante que más se le acerca tiene menos de un 10% de respaldo en las encuestas, al menos. Y yo creo que ahí es donde debiéramos entender qué pasaría en el evento si Donald Trump llega de nuevo a la Casa Rosada, a la testera de la Casa Rosada. Perdón, de la Casa Blanca. Perdón, estoy confundiendo con Argentina. Con Casa Blanca. En consecuencia, ahí, ¿cómo se distribuye el poder al resto del mundo occidental? ¿Qué pasa hoy día con la situación que existe particularmente con China, que está reclamando por de las recientes elecciones que ocurrieron en Taiwán? Que Taiwán es de ellos, dicen los chinos. ¿Qué va a ocurrir con el apoyo de China a Rusia respecto de Ucrania? ¿Cuál va a ser el silencio que va a haber respecto de China, por ejemplo, con Donald Trump en la cabeza de lo que pase, por ejemplo, en el conflicto hoy día de Israel con Hamas, etcétera? Entonces, yo diría, de los respaldos que ha existido, particularmente en los temas de inteligencia entre Estados Unidos e Israel, por ejemplo, y cuál va a ser también la postura respecto de Donald Trump en un eventual regreso a la Casa Blanca con respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en El Salvador y en Ecuador. En consecuencia, cuando nosotros tomamos digamos, la lista de lo que significa la democracia y las próximas elecciones en Estados Unidos, las consecuencias son totalmente distintas. No es lo mismo elegir un primer mandatario en Estados Unidos que hacerlo en Canadá, por ejemplo, con toda la potencia que tienen, incluso en Alemania o Inglaterra. Es el jefe más bien el líder, más que el jefe, el líder de todo el aparato militar de Occidente. Es el que encabeza todo el tema de la OTAN. Por lo tanto, ahí hay que poner atención porque las consecuencias que tenga un mal gobierno, o más bien un gobierno, yo diría, cuestionado por la justicia o por algunos jueces en Estados Unidos, y que llegue finalmente, porque hoy día todo hace aparecer como que Trump vuelve a la moneda, vuelve a la Casa Blanca, y justamente yo creo que ahí es donde hay que parar bien las antenas para saber todas las repercusiones internacionales que eventualmente pueda tener esto. Y Trump es una persona que ha tenido todo un carrete político durante mucho tiempo. Él fue un gran líder de opinión en programas de farándula en Estados Unidos por muchos años, por más de una década. Y sobre todo porque hay una votación dura a favor de Trump que es muy elocuente a la hora, por ejemplo, de tratar de tomarse el Capitolio, y sobre todo porque hay una mirada respecto a que más que nunca es necesario que Estados Unidos tenga puestos los ojos en muchos frentes externos que tiene hoy día, incluso está influyendo decisivamente en este tráfico de buques, de barcos, donde está el 15% del comercio internacional que está siendo atacado hoy día en una franja al norte de África. Yo creo que ahí hay una situación que es muy expectante y todas las alarmas que se encienden para saber cómo se va a reaccionar frente a esos hechos, que no hay ninguna duda que va a tener injerencia y va a tener también yo diría que así como unas acciones colaterales en todo el mundo. No es menor, Aldo, en consecuencia, que estemos hablando hoy día de Donald Trump, que en la primera salida, en la primera primaria que tiene en Estados Unidos, en el estado de Iowa, haya arrasado respecto a la elección. Y con el actual oponente, que probablemente también sea candidato a la reelección, que es Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos. En consecuencia, aquí hay mucho paño que cortar, sobre todo para saber cómo viene en los próximos años, que son extremadamente conflictivos. Ya la guerra de Hamas, después de haber entrado a Israel, habiendo secuestrado personas, en Israel, que todavía no quiere entregar a esos rehenes, y con la respuesta que ha tenido Israel frente a Hamas en el Estado de Palestina, todo lo que está significando eso, como ya entró ahora Irán y a la guerra también, para poder defender algunos intereses del grupo Hamas, es un tema que se está enredando, que requiere un orden muy puntual, y sobre todo la mano norteamericana, o la mano de la OTAN, y la sabia atención probablemente que ponga China en ese proceso. Por eso que acá hay que tener mucho cuidado cómo se están dando las cosas, particularmente lo que está señalando la agencia noticiosa Xinhua,
de China, que le he leído con mucha atención respecto a que los temas que está hoy día asumiendo China, también a la luz de un posible retorno de Trump, claramente deja establecido que hay ahí una tensión subyacente a la cual hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, sobre todo porque los ánimos están caldeados en el mundo. ¿Ya? La guerra de Rusia a Ucrania, el respaldo que le está dando la OTAN digamos, y obviamente el propio Estados Unidos a Ucrania. Cómo ha pasado ahora recién, ayer o anteayer en el foro de Davos, donde intervino el presidente de Ucrania respecto a lo que se requiere para esto y cómo Rusia, con todo su poder, del que fue y del que es todavía, sigue hoy día generando estas controversias para saber hasta cuándo va a estar en guerra con Ucrania, hasta cuándo China apoya a Rusia y sobre todo cuál va a ser la injerencia ahora con Trump en un eventual regreso a la Casa Blanca. Yo creo que hay algo, claro, a lo mejor son muchos antecedentes, el mundo está atento a eso, sobre todo porque lo que se está discutiendo aquí es quién va a ocupar el puesto de más importancia del mundo, que es el presidente de Estados Unidos, por la fuerza política, diplomática, económica y militar que tiene puesto sobre los hombros el que es jefe de Estado en Estados Unidos. Por eso que, y sobre todo porque es el que en general, entre comillas, defiende los intereses de Occidente. Veamos qué pasa, veamos qué es lo que hay. Recién está empezando las primarias norteamericanas y yo creo que hay ahí una situación de que hay que mirarla con bastante acuciosidad, porque una decisión mal tomada, una decisión destemplada, que Trump es bien seguido a ello, o sea, es bien llevado de su boca, se le suelta la lengua, no tiene digamos, recato en entender cuáles son las repercusiones de lo que está diciendo, son peligrosas, porque en definitiva, de lo que se dice o lo que se hace a propósito de un mandatario de la principal potencia de Occidente, tiene mucha influencia en cualquier decisión que tomen los demás países, particularmente las que tome China, Aldo. Exactamente, don Percival. Y antes de pasar a nuestro segundo tema, yo quiero agregar otra situación que ocurrió a eso de las 6 de la mañana hora de Chile, que tiene que ver fundamentalmente con que también si Donald Trump llega a ser electo presidente, también va a tener que poner los ojos, más de un ojo o más de dos ojos en Asia, puesto que esta mañana continuaron los ensayos norcoreanos en el mar de Japón con misiles subsónicos capaces de crear tsunamis subsónicos. Entonces, el mapa en Asia también se complica para el gobierno norteamericano, porque la detonación del misil fue cerca de una base norteamericana en el mar de Japón. Y sobre todo agreguemos a eso que es muy buen antecedente, Aldo, que la inteligencia del Pentágono, o sea, la inteligencia militar norteamericana, está trabajando hace muchas décadas con la inteligencia militar de Corea del Sur. Y eso da, Paulo, primero a que el respaldo, el apoyo que está haciendo el dictador norcoreano es muy gravitante a la hora de saber lo que puede pasar, porque ese es un foco de atención que está cuidado, pero que en definitiva tienes prueba evidente de que en cualquier momento podría tratar un chispazo ahí también, Aldo. Exactamente, sobre todo tomando en cuenta que es una guerra que no ha terminado. Así es. Continuamos esta hora en Razones de Estado junto con don Percival Madero. Cambiamos de tema, nos venimos a Sudamérica, puesto que hay que tratar lo que está ocurriendo, mejor dicho, no a Sudamérica, sino más bien a Latinoamérica, porque vamos a hablar de El Salvador y también de Ecuador, porque se está hablando del combate frontal al crimen organizado y las diferencias que se tienen con lo vivido en Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Así es. A ver, aquí en el patio trasero, aquí en América Latina, tenemos problemas serios. Y es que nuestras instituciones, somos países todos que tenemos del orden de los 200 y un poquito más de años de independencia. O sea, nada. Y sobre todo porque la forma en cómo se ha ido generando estos movimientos migratorios en el mundo, por distintas razones. Una por hambre, otra por política, como ocurre en Venezuela, otros los países que son estados fallidos, estados que no tienen vuelta, que no tienen solución. Entonces, la migración hace que lleguen muchas, condiciones de delito, de crimen organizado, a hacerse parte de los países donde llega esta migración, pero no la migración en su amplio sentido de la palabra, porque
en lo macro, los migrantes normalmente suelen contribuir al progreso de los países. Aquí en Chile, preguntémosle eso a los yugoslavos, a los italianos, a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, que llegaron hace décadas a hacer de Chile una mejor nación, sin duda. Migrantes que llegaron acá después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y tienen grandes fortunas y han hecho que nuestro país particularmente son dueños de bancos importantes, de la industria, y yo creo que siempre es buena la migración, y en Chile también tenemos que entender que hemos sido un país de migrantes. Ahora bien, todo lo que pasa hoy día, producto de la delincuencia, producto del crimen organizado, es un temazo en América Latina y en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, donde a propósito de los conflictos internos en los países, la gente ha huido de ahí. Por ejemplo, en el caso particularmente de Venezuela. Entonces, lo que ha ocurrido, digamos, Venezuela, ¿por qué? Porque, bueno, a propósito del dictador Nicolás Maduro, que han salido huyendo de ese país más de 7 millones de personas porque lo tiene, digamos, concentrado en políticas, digamos, neomarxistas y cuestiones que producen definitivamente pobreza. La gente huye de la pobreza a la que puede huir. Los otros tienen que quedarse donde están o a costo de sus vidas muchas veces buscan migrar a países que le den cierta sustentabilidad o ciertas capacidades de poder emprender cuestiones que en países donde arrancan no tienen. Ahora bien, el caso de El Salvador y el caso de Ecuador hay que verlo con lupa, pero también atendiendo a las necesidades de que hoy día la ciudadanía está gritando por paz. Está gritando porque el Estado asuma el papel que le corresponde para garantizar el Estado de Derecho. Y eso, particularmente en El Salvador con Bukele, se ha visto totalmente, yo diría, entre comillas, solucionado, porque cualquiera que se le ocurra delinquir sabe que va a pasar las penas del infierno. Y en Ecuador ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? El crimen organizado pasó por encima de las instituciones y la única institución que quedan, normalmente son las que quedan al final del camino, es saber qué hacemos como democracia, como Estado, para usar las fuerzas que el propio Estado tiene para poder, de alguna manera, contener y, digamos, ojalá eliminar el crimen organizado. El tema no es menor porque acá estamos hablando también de factores que han incidido, digamos, profundamente en la política interna de América Latina, que, digámoslo, a muchos no les gusta, lo que es el narcotráfico y sobre todo lo que es la narcopolítica, es decir, la relación que hay entre el narco y la política. Aquí, en El Salvador, esto estaba ocurriendo hace un tiempo y Bukele paralizó todo eso. O sea, Bukele hizo un cambio gigantesco en todas las estructuras del Estado. Todavía viene, porque viene a un proceso que probablemente vuelva a ser presidente de El Salvador. Hoy día no está en el poder porque está en una preelección presidencial. Pero aquí también esto se repitió en Ecuador. Ecuador era un país que hace 10 años era un país que tenía una baja tasa de criminalidad. Y dado que fueron permeándose sus estructuras políticas, legislativas, y digamos, y de las Fuerzas Armadas, el poder del narcotráfico y el poder del crimen organizado subió, pero enormemente. Y sobre todo amenaza al Estado, tal cual ocurre en muchos países de América Latina, particularmente en Chile. Aquí hay que recordarle, particularmente al presidente Boric, ya que mandó a la macrozona sur y a la macrozona norte a militares con balas de salva. Allá en El Salvador y en Ecuador los militares andan armados, andan con las armas pero con balas de verdad. O sea, el que se le ocurra, digamos, transgredir la ley, o sea, se le elimina, punto, y se acabó el tema. Aquí, allá no tienen o han bajado los niveles del Instituto Nacional de Derechos Humanos que está a cargo de defender a esos delincuentes del crimen organizado. Suena feo, suena raro, pero es la verdad. Esa es la razón. No en vano el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta alternativas o iniciativas que apuntan a que subamos a la mesa de las negociaciones a la CAM, a la Coordinadora Arauco Mañeco, cuando todos sabemos lo que es la CAM. Sabemos que están detrás de la CAM. Sabemos todo lo que digamos, la Coordinadora Arauco Mañeco, todos los estragos y todos los asesinatos y todas las quemas con todos los robos, todo el crimen organizado que tiene en la zona donde el Estado no entra. Entonces la pregunta es, distinguidos auditores y auditoras, televidentes, es si nosotros en Chile vamos a buscar a un Bukele o a un Daniel Noboa como en Ecuador para que llegue a hacer las cosas que hay que hacer. Hoy día hay datos que se cruzan que son muy importantes,
que hay que tener en consideración y parece que las élites políticas no están viendo, particularmente el Poder Ejecutivo. Hoy día, cada vez más, en todas las encuestas, en todas sale esto. Hoy día están más propensos los ciudadanos a entregar parte de sus libertades para favorecer la democracia. Y eso es lo que han hecho en El Salvador y en Ecuador. Es decir, hoy día para poder contener a estas mafias del narcotráfico, estas mafias del crimen organizado, apoyados por políticos, por jueces y por digamos, importantes instituciones de esos países, ha quedado en evidencia. Lo que hizo Bukele con sus Fuerzas Armadas y lo que hizo con el Poder Judicial, lo que hizo con su Poder Legislativo, es tremendo. Es muy fuerte, muy señero y muy drástico. Yo creo que acá en Chile las condiciones están dadas para lo mismo. Dicen, no, acá Chile es muy distinto de Ecuador. Y se equivocan rotundamente. Nosotros tenemos lugares en Chile donde el Estado, la policía no entra, ni siquiera entran los políticos. ¿Ya? Algunos, ¿ya? Pero sobre todo acá en Chile tenemos problemas serios. Y si no controlamos el crimen organizado y damos de baja, ya más que meterlos presos, a quienes estén, digamos, con una ley clara y no tengamos a unos derechos humanos, digamos, a un Instituto Nacional de Derechos Humanos defendiéndolos, o no tengamos, como tenemos hoy día en La Moneda, a partidos como, digamos, como el Partido Comunista o el Frente Amplio, etcétera, que respaldan a este crimen organizado. O sea, es una situación que es muy clara y evidente. Hoy día, claramente, los ejemplos de El Salvador y de Ecuador claramente van a tener que tener una presencia, digamos, yo diría, muy profunda en Chile. Porque, claro, se hablan de nuestros problemas, se hablan de nuestra delincuencia, pero ¿quién le está poniendo el cascabel al gato ahí, distinguidos auditores y televidentes? ¿Cuál es la actitud del Estado frente a eso? ¿Cuál es la actitud, empezando por el presidente de la República frente a eso? Más allá de los indultos torpes que hizo a los delincuentes de la primera línea hace un año y medio atrás. Un año atrás, fue el año pasado, hace justamente como un año, 1 de enero del año pasado. En consecuencia, ahí tenemos una actitud pro delincuencia. Y es por eso que nosotros tenemos hoy día en el Ejecutivo un discurso para la lucha, ese que dice que vamos a presentar todas las querellas contra los que resulten responsables, que es, digámoslo honestamente, una desfachatez, ¿ya? Y sobre todo porque tenemos hoy día una gran cantidad de población que tiene en el primerísimo lugar los temas de la delincuencia y el miedo al crimen organizado. El miedo, ¿ya? Entonces, hoy día, claro, vaya a los centros de ciudades después de las 9, 10 de la noche y no va a encontrar a nadie. Porque el crimen organizado obliga a que nos retiremos temprano desde nuestras ciudades. Nos obliga a enrejarnos. ¿Y qué está haciendo las élites políticas o el gobierno de turno o el que venga frente a esto? ¿Requerimos efectivamente un Bukele o un Noboa que tenga los pantalones bien puestos para decirle que la delincuencia está al final de los derechos humanos? ¿Que se los vamos a respetar en tanto ellos respeten? ¿Por qué tendríamos nosotros que seguir humillando a nuestras Fuerzas Armadas, mandándolas a gestionar o a cuidar caminos con balas que no sirven de nada porque solamente venden ruido? Tendremos la conciencia y la habilidad para entender que esto no es política, ¿ya? Que esto, como muchos piensan entender, como lo entendió Bukele y como lo entendió ahora Noboa, este es un tema que traspasa todas las condiciones donde las personas que queremos enfrentar del crimen organizado no se sientan a la mesa a negociar. ¿O usted cree que la CAM se va a sentar a la mesa a negociar qué? Si tienen muy claro dónde van, lo tienen clarito. Y donde nosotros hemos puesto los acentos es quienes apoyan a la CAM. Y los que apoyan a la CAM en Chile, ¿ya?, están en La Moneda, clarito, ¿no es cierto?, para no mandárselo a decir con nadie. Entonces, el punto está en que nosotros caminamos a pasos avanzadísimos hacia situaciones como la de El Salvador o como la de Ecuador. Claro, hoy día estamos lidiando, el subsecretario Noboa, está ya el jefe de la seguridad pública en Chile, digamos, está ahora en Venezuela, rogándoles que nos den algunos antecedentes para poder, saber de qué criminales son los que estamos hablando en Venezuela, porque Venezuela se niega, hasta ahora al menos, ojalá que cambie su actitud, de entregarnos los antecedentes de los delincuentes venezolanos que están haciendo de la suya acá en Chile, y nosotros, así como las vírgenes necias, ya, asumiendo una situación de derechos humanos,
cuando los derechos humanos de los ciudadanos están primero que los derechos humanos de los delincuentes. Eso no hay ninguna duda. Por eso que la situación, digamos, torpe de haber indultado a delincuentes fue una señal muy poderosa en favor del crimen organizado. Lo que hizo el presidente Boric, tal vez todavía ni siquiera se dé cuenta, pero lo que hizo respecto a darle una señal al crimen organizado, que no importa lo que hagan porque probablemente sean indultados, este es un tema muy profundo que debe calar particularmente en los comités centrales, los partidos políticos que colaboran o que están al lado del gobierno. Y en la oposición, normalmente ingenua y lenta, hacer de esto más allá de los discursos, de la rabia o de las 31 medidas de la seguridad para avanzar luego en proyectos de ley para eso, presionar por ella y ponerlo sobre el tapete. Porque en definitiva, yo creo, Aldo, y con esto a lo mejor terminamos porque el tiempo se nos está acabando. Sí, se nos acabó el tiempo ya. Con esto cerramos. La idea es que cómo hoy día enfrentamos un problema que tenemos encima y que la solución hoy día para ese tipo de casos no está en las mesas de negociaciones, está en una actitud viril del Estado que asuma la necesidad de nosotros los ciudadanos para que nos defienda, porque para eso pagamos impuestos, ¿no? Para pagarle a todas esas, a todas esas organizaciones del Estado que tenemos justamente para que nos defiendan, y hoy día los tenemos con varas de salva, ¿ah? En la calle o en los bosques, en el sur, o en las puertas norte de nuestra ciudad, de nuestro país, donde los migrantes siguen entrando como cualquier persona en nuestro país. Un tema alto que obviamente tiene muchas repercusiones y que sin duda vamos a seguir analizando en los próximos programas de Razones de Estado. Naturalmente, don Percival, así vamos poniendo punto final a este radar internacional de día viernes junto al espacio Razones de Estado con don Percival Madero, cientista político, doctor en comunicaciones, aquí en Madero FM. No se olvide, todos los días viernes vamos a estar hablando de los temas que trascienden más allá de nuestras fronteras y que obviamente tienen relación con nuestro devenir diario. Así que muchísimas gracias, don Percival, por estar con nosotros. Gracias a ti, Aldo. Muchas gracias. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muy bien, pues nosotros continuamos en la programación de Madero FM, La Fuerza del Norte. Espérenos, no nos deje. Hacemos una breve pausa y en breves minutos volvemos en A Primera Hora. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5.